Jesús, ok, Jesús, ¿tú eres católico o evangélico? Católico, católico. Oh, muy bien. ¿Y venís a Eh, defender la perpetua virginidad de María? En tal caso, vamos a exactamente. enfocarnos en un solo tema. Yo te pediría, porque es extenso. El tema hoy es los hijos de María. Los hijos de María. ¿Tuvo más hijos? ¿No tuvo más hijos? ¿Quiénes son estos que aparecen como hermanos del Señor? Todo ese tema. Te voy a dar unos minutos para que me des tu opinión, que en algún caso puede ser diversa. Realmente hay católicos que tienen diferentes opiniones. Regularmente a nivel general van a tocar casi los mismos textos, pero te voy a dar cuánto tiempo necesitas para explicarme esto y para convencerme. Estoy aquí para aprender. Si estoy equivocado me tengo que retractar y se acabó. Punto. ¿Sí? Ok, bueno, y eso es bueno porque al final si buscamos de corazón la verdad, es lo mejor que podemos hacer. Yo me he retractado de muchas cosas también. Pero sí, me parece bien. Tengo aquí la Biblia. No sé si quieres que use la Jerusalén o Reina Valera que también tengo. Puedo usar cualquiera de las dos, o sea, no me importa. No soy afín a ninguna. Puedes usar la que tú quieras, la que te parezca más conveniente. Vale. Vale, primero quiero ver también, como tengo la Biblia aquí, pero para no tardar tanto, también he hecho unos apuntes en el teléfono. Lo que quiero saber también, antes de empezar, si yo miro los apuntes en las notas, ¿se me sigue escuchando o no? Me No, gustaría saber eso antes te de... congelas, mi hermano. Ya no te sigues Vale. escuchando, no te sigues escuchando, te congelas. Vale, Pero, hagamos algo. Como tienes unos apuntes, entiendo que es una pequeña tesis que alguien te dio o que tú mismo hiciste. no, simplemente ¿Podrías pasarla en a este otro tiempo. teléfono o algo así para que podamos escuchar tu mejor explicación posible del tema? O lo que puedo es intentar en la misma Biblia, más o menos dejar eh, abiertas las páginas si puedo con algo. Y así podríamos hacerlo más rápido para no tardar tanto. Porque como además es una Biblia de bolsillo pequeñita, pues si me pongo a buscar y buscar de uno a otro, voy a tardar muchísimo. Bueno, entonces hagamos algo. Dame el texto base. Veamos ese texto específico, luego pasamos a otro y a otro. Me parece que estás preparado. Incluso te digo, si tú quieres, yo te doy chance de que no que te salga, sino que pases a tus escritos, a tus apuntes, los mandes a otro teléfono y nos digas cada parte de una manera más justificada, con textos griegos, lo que tú quieras, no sé. Vale. Yo te puedo dar un Sí, sí, minuto para no. que lo hagas. Simplemente voy a apuntarme todos los versículos exactos porque a mí me gusta mucho hacerlo con la Biblia, defenderlo con la Biblia. Voy a No apuntar tienes, no, simplemente pero números. no tienes un solo versículo en mente, por ejemplo. No, es que son muchos. O Para que, defender esto son muchos versículos. pero sí tenemos que empezar por uno, yo te diría. Por uno. Para defender que María no tuvo más hijos, por lo menos uno, ¿no? Y vamos solucionando. Puedo, puedo defenderlo también o sea, parafraseando sin el versículo exacto, pero es que a mí me gusta también hacerlo con el versículo exacto para que podamos leerlo. Pero, por ejemplo, Parafraseame un versículo y te lo soluciono de inmediato. si quiere que lo parafrasee o vaya justo al concepto y la idea de lo que dice el versículo, empezamos en que si María tuvo más hijos, ¿en qué momento los tuvo? Porque estamos de acuerdo los dos, imagino, que antes de Jesús fue virgen. Ahí no había todavía hijos, Estoy de acuerdo, sí. ¿verdad? Entonces, después de Jesús es cuando debemos o defender o acusar de que tuvo o no tuvo más hijos. ¿Qué pasa? Que Jesús cuando nació y cumplió, se aproxima entre los 2 o 3 años, aún no había hijos de María, por el hecho de que cuando viajaron a Egipto por el rey Herodes que los persiguió y el ángel le avisó a José, se menciona que se fueron a María, o sea, coge al niño y a la madre, a María, no se mencionan a otros hijos. Por tanto, en ese punto todavía tampoco podemos decir que tuvo más hijos, porque si no, se le hubiera dicho que agarrara a sus hijos. Y solo mencionó a Jesús y a María. Ya con 2 o 3 años Jesús todavía
obviamente conoces de Biblia, sabes a los versículos que me refiero. Luego pasamos al templo. Jesús tenía 12 años. Cuando viajaron al templo, o sea, a Jerusalén, en el templo Jesús se perdió. En ese momento María tenía más hijos. Tampoco hay evidencia de eso, porque cuando se menciona que José y María buscaron a Jesús cuando se perdió, si hubieran más hermanos de Jesús, también se les mencionaría en esta búsqueda, porque era algo urgente encontrar a Jesús. Tampoco se mencionan más hijos. ¿Nos Por podemos tanto, detener ahí? sí, Me parece que no sería absoluto lo que estás diciendo en el tema de Jesús con 12 años perdido e encontrado en el templo. Me parece que no es un absoluto. ¿Por entonces qué? se mencionan más hijos ahí. No me refiero a eso, pero es que si Jesucristo se pudo escapar de esa manera, cabe resaltar que María y José se los daban al cuidado a otras personas. Mira, cuídame al niño y ahorita regreso, o estoy haciendo esto, o incluso para estar un rato solos. Eran un matrimonio. Estaban viajando y hay una gran posibilidad de ello. La misma idea para los otros hijos. Pero cuando regresan a buscarlo, no les convenía traerse a los niños. Recordemos que eran tiempos en donde, bueno, no habían autobuses con aire acondicionado. Entonces, la posibilidad es, porque estamos hablando de posibilidades, lo mismo tú como yo. Los dos estamos en la misma situación. No, pero Estamos eso ya aludiendo a lo una mencionas en opinión posibilidad. personal. ¿Perdón? O sea, lo que mencionas ahora mismo es tu interpretación y opinión personal. Lo que yo estoy diciendo es que no se menciona. O sea, hijos, por ahora, en ese momento, no hay evidencia de que tengan. Y eso yo creo que ambos creemos. Claro, tú puedes sacar la conclusión que estás sacando, pero esa conclusión no está fundamentada en las escrituras. Estoy de acuerdo que no se menciona. ¿Qué otras cosas no se mencionan en las escrituras? Por ejemplo, la muerte de José. Y eso no implica que no haya muerto, por ejemplo. Entonces, lo tuyo no es un absoluto, lo mío tampoco. Yo no lo estoy vendiendo como absoluto, te soy muy honesto. Pero en este punto, cuando Jesucristo tenía 12 años y que no impide absolutamente nada, porque pudo María tener hijos cuando tenía Jesucristo 13, 14 años, lo que sea, no hay ningún problema. Pero en este punto ni tú ni yo podemos ser absolutos. Es lo único que te estoy diciendo. No, claro, Hay una claro. gran posibilidad de que María dejara a sus otros hijos al cuidado de su familia para ir a buscar al niño, para no llevarse a los otros niños y que les pasara algo peor. Entonces José se va con María o María con José porque, bueno, María estaba bajo el cuidado de José. No la dejó ir sola, José tampoco se fue solo. Eran tan unidos, María posiblemente le dijo, mi amor, yo te acompaño, dejemos a los niños acá. Es una gran posibilidad, te soy honesto. Pero me parece que, como no es un absoluto, pasemos a algo más absoluto o algo más seguro. ¿Sí me entendiste o? Sí, pero claro, si lo ves desde la visión judía del siglo I, es bastante improbable lo que comentas, por el simple hecho, primero, que no era una familia de dinero. O sea, era una familia de clase baja, obrera de clase baja. Y segundo, que no, o sea, cuando viajaba la familia, no era habitual en el siglo I que los judíos hicieran el comportamiento que tú estás diciendo. Eso es un comportamiento moderno. Pero para ellos, si miras la historia judía, cuando viajaba una familia, sobre todo, o sea, es que estaban viajando por algo religioso, lo cual implicaba que viajaran toda la familia. Iban a visitar Jerusalén, el templo. No era un capricho, no era un viaje de unas vacaciones. No, era algo serio para ellos. No podían dejar a sus hijos con otras personas porque sus hijos también tenían su fe y tenían que hacer lo que sus padres, a los cuales tenían que obedecer, fueran con ellos a las festividades religiosas y lo que mandaba pues la ley en ese momento. Entonces es muy poco probable que dejaran sus hijos como hace ahora las personas, los padres de ahora, con quien sea. O sea, eso no es probable, pero eso ya es un tema histórico de cultura judía y si hablas con judíos te lo van a decir que pese a que no creen en Cristo, es improbable que eso fuera así. Te voy a decir Pero más por allá... qué. Te voy a decir por qué es probable. Porque Jesucristo se les escapa. O sea, no era que lo tuvieran amarrado a la pata de la cama tampoco, o que lo tuvieran a la vista. O sea, si nosotros vamos a la lógica, que ya te dije, no es un absoluto. Yo no te estoy vendiendo un absoluto.
Te estoy dando nada más una perspectiva diferente a la tuya, que comprendo que Claro. quieres adecuar a tu dogma. ¿Se entiende? Pero No, si si se no les lo dejan claro, escapó, si se les escapó, ¿cómo fue que se les escapó enfrente de sus ojos? Hizo un milagro, tal vez. Por eso te estoy diciendo que no son absoluto. Pero tampoco dice que hizo un milagro. Tampoco dijo se desapareció y apareció en el templo. No. Dice que lo perdieron, se les escapó, no lo vieron, se dieron cuenta a los días. No, hombre, eso no dice. No dice que se dieron cuenta a los días. ¿Ah, no? O sea, Le a estoy los días, agregando yo entonces ya. Espérame. Entonces busquemos el pasaje. Busquemos el pasaje entonces. ¿cómo se Para van no a dar agregar. cuenta que les falta un niño a los días? Veamos el pasaje, veamos el pasaje. Te lo busco de inmediato. Gracias. Si le estoy agregando, me perdone Dios y ustedes. Vamos a... O sea, una cosa es que tardaran días en encontrarlo, que tampoco estoy seguro si era así, no lo recuerdo exactamente, pero y otra cosa es que se dieran cuenta a los días. O sea, eso no tiene sentido porque son sus padres y iban con ellos. Mira, Lucas 2:43, lo vamos a leer. Esto para que tú puedas aprender, yo también, pero para que puedas aprender que ese argumento pues no es el mejor. O sea, para defender la perpetua virginidad de María, yo diría que no es el mejor. Dame chance solo... A ver, Dios mío, Señor, ten misericordia. Lucas 2:43. Veamos si ellos estaban, o sea, al cuidado del niño, así tal cual, ¿no? Lo cuidaban y no lo dejaban salir y Jesús reventó la cadena donde lo tenían amarrado. A ver, dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Lucas 2:41. Iban a celebrar la fiesta de la Pascua. Esto era en el primer mes del año, ¿no? Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Subieron con Jesús. Claro, subió toda la familia. Subieron con la familia, etcétera, y con mucha gente más, porque iban prácticamente en caravanas. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, no dice exactamente que subieron con más gente en concreto esta familia, pero podría ser, o sea, sí podría ser. Yo creo que tal vez por no tener el texto frente y no dominar el tema, tal vez Lo estás... tengo enfrente. Ah, pues léelo entonces, léelo tú y me dices si iban o no en una caravana con más personas o... Claro, con más personas que iban a la misma festividad, pero no dicen que sean familiares suyos, iban muchos judíos a esa festividad en familia. Pero la familia, óyeme, pero la familia de María, la familia de José, eran judíos. No se iban a perder esta fiesta de ninguna manera. No, claro. Yo Bueno, estoy de acuerdo contigo en que toda la bueno. familia seguramente subió a Jerusalén. Ok, Pero no dice exactamente eso, pero bueno, se entiende, o sea, estoy de acuerdo contigo. ok. Entonces, dice, subieron a Jerusalén conforme a su costumbre. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiese José y su madre. No la madre de José, sino la madre del niño, ¿no? El niño, ¿qué hizo? Se quedó en O sea, Jerusalén. ellos se regresaron y él se quedó. Ok, o sea, no lo tenían muy a la vista, que digamos. ¿Se Sí, entiende? hombre, lo que pasa es que suben en caravana, tú mismo lo has dicho. ¿Qué significa esto? Que suben un montón de personas y al volver van un montón de personas. Por tanto, es normal que se pueda extraviar, que se pueda perder un niño. Yo no sé de qué país eres, pero por ejemplo, en México, por ejemplo, se extravian niños todos los días. En Ciudad de México, que vivo 4 años, ¿cómo se llama? El parque este de Chapultepec, el bosque de Chapultepec. Se extravian niños todos los días y lo tienen a mano los niños. Ok, ahora, hagamos de cuenta que tenían niños pequeños, obviamente menores a Jesús. Ellos no iban a estar cuidando a su hermano mayor, es el hermano mayor el que cuida a los niños y no los menores del mayor. Y dice el texto, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, sí, le agregué 2 días más,
pido perdón. Pero fue un día completo no lo vieron. Cuando de repente María dice, Jesús, 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 ¿dónde estás? Y José le dice, anda a buscarlo, María, por favor. Ya te he dicho que no lo perdas de vista. Bueno, es Dios pues, pero no lo perdas de vista, María. Se va María, no lo encuentra, pregunta a sus familiares. Porque obvio los familiares iban ahí y dicen, no, conmigo no está. Entonces, como la compañía iba de regreso, para no exponer a los otros niños, María y José se regresan solos, porque ya no iban en compañía, iban solos. Y dice el texto, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Esto es el 44. Entonces sí habían parientes. Por lo tanto, es lógico que dejaran a Jesús con un pariente y también a los otros niños. Y luego dice, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. Aquí están los 3 días. Mi confusión nada más fue que un día después se dieron cuenta que el niño no estaba, pero después, 3 días después, lo hallaron en el templo porque lo buscaron en Jerusalén. 3 días. Estuvieron 3 días buscándolo. En Jerusalén, hasta que lo hallaron en el templo. Dijeron, o sea, el último lugar donde buscaron fue en el templo, ¿no? Prácticamente. O sea, que se dieron cuenta en un día y lo buscaron durante 3 días, eso es lo que pone. Exactamente, pero habían familiares, habían conocidos, era una caravana. Lleva razón. Ok. Entonces, si la caravana ya iba de regreso, ellos se regresaron solos para no llevarse a los niños y exponerlos al calor, al frío, al viento, a todo. Entonces dejaron a sus otros hijos con sus familiares. Es muy lógico. No es un absoluto, pero es muy lógico. Pero sigue siendo una conclusión personal. La tuya también. No me lo niegues. Y la mía es más lógica, a pesar de ser personal. Y te lo digo, sí. Estamos infiriendo de pura lógica. No es un absoluto, yo lo sé, pero es muy lógico. Puedes leerlo si quieres, te doy unos segundos, léelo bien. Lo estoy leyendo. O sea, lleva razón en lo de los parientes. Veamos lo de los parientes. Quiero ver si el griego dice parientes, dice otra cosa más. O sea, a ver, solo por mera curiosidad. Sí. Sun genes. Sí, indiscutible. Son familia. Sun genes. Sun genesin. Parientes. Y los conocidos. Los conocidos entonces, que son los noxtos. O noxtois. Entonces, a partir de aquí, imagino que tenemos que entrar en absolutos. O sea, para que llegues a creerlo, te tendría que mostrar algo absoluto o que sea completamente lógico y sea irrefutable con lógica u otro absoluto, ¿verdad? Si tú puedes mostrarme un absoluto, yo te creo. Lo que pasa es que, claro, para eso también tendría a lo mejor que hablar con un judío y preguntarle, los judíos en el siglo I, ciertos temas que si no se conoce eso, no, aunque yo te lo diga, no, a lo mejor no lo crees. Pero bueno, voy a intentar. Yo voy a intentar. Ok, bueno, dime. Me deja rápido, simplemente voy a revisar la nota rápido. Me deja rápido, no me voy a salir, solo voy a revisar un segundo la nota. Sí, claro, no te preocupes. No, nadie te va a sacar de acá. Nadie. Sí. Las moderadoras no pueden sacar a nadie acá. Les prohibí sacar y bloquear. Me tenían bloqueadas a 300 personas, mire usted. Y son moderadoras puras mujeres. Las mujeres son rencorosas, hermanos. 300 gentes bloqueadas en mi canal. Ahora ya no pueden bloquear a nadie. Y sacarlo tampoco no lo van a hacer, de ninguna manera. De ninguna manera lo van a hacer, pero 300, se los prometo, miren, ante Dios, ante el Señor. No digo que yo no haya bloqueado a nadie, yo bloqueé a algunas personas porque son blasfemos
Pero, wow, 300 personas. Yo bloqueé posiblemente, no sé, 20, 30 tal vez, posiblemente, pero gente blasfema que entró a insultar a Jesús, a decir, bueno, claro, gente blasfema, pero 300 personas, católicos, evangélicos, mormos, todo el mundo bloqueado ahí. 300 gentes, o sea, brutal, Vale, brutal. Sí, mi hermanito, vale. contame, que por cierto, ¿cuál es tu nombre? Jesús, Jesús. Ah, ok, perdóname. Solo a mí se me No te puede olvidar preocupes. ese nombre, Dios mío, no puede ser. Es que yo no le digo Jesús, sino Vamos. Yeshua, pero bueno, dime. Bueno, es la traducción, al final es lo mismo. Pero No, vamos no, no, a... pero no nos desviemos. Jesús no es una traducción de Yeshua, pero no nos desviemos. Al castellano, sí. No, no es una traducción. Bueno, ese es otro tema. Es Podemos otro verlo tema. en otra ocasión. Ok. Pero si vamos a Mateo, o sea, para tener el contexto antes de hacer digamos, de rebatirlo. Vamos a Mateo, creo que era 13:55, si no me equivoco, donde se menciona precisamente, ahí está la madre de mi señor con sus hermanos. Para poder rebatir esto, me gustaría que pudiéramos leer eso primero, y entonces doy los otros versículos para rebatir que no son sus hermanos hijos de María, sino que tiene otro significado. Ujú. Adelante. Vamos a ir a Mateo. Si Mateo. me das un argumento a favor de la perpetua virginidad o que no tuvo hijos y y me das un argumento que yo no tenga, te prometo que te cito en mi libro. Te lo prometo. A ver, Mateo 13. Yo citando a Jesús en mi libro, ¿no? O sea, estaría... Y Jesús dijo así. Y Buenísimo. Jesús dijo Y Jesús me mostró la enorme prueba de la perpetua virginidad de María. Uf. No, me cuesta mucho encontrarlo en la de bolsillo porque es muy chiquita y soy miope. Yo lo tengo. Te lo leo. ¿Lo tienes ahí? Pues, por favor, si lo puedes leer. Dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? Ujú. Y los hermanos de él, Jacobo y José y Simón y Judas. Correcto. Ok. Entonces ahí yo puedo demostrarte que los que se mencionan no son hijos de María, la madre de Jesús. Porque si nos vamos a Marcos, a ver, vamos a buscar el versículo exacto, pero Marcos se menciona quién es la madre de alguno de ellos. Marcos, pues voy a tener que coger la otra Reina Valera porque es más grande, pero... Yo te doy el tiempo que quieras. Me caes muy bien, la verdad. Eres de España, ¿no? ¿O de dónde? Sí, de España, de España. Ahí voy a mirar rápido otra vez. Creo que era Marcos 3. A ver. Ahí se... Marcos Ahí... 15:40, 15:40. ¿Marcos qué? ¿Marcos qué? 15:40. Ok. ¿Y qué versión de Biblia usa? Porque como dijiste que no usa ni Jerusalén ni Reina Valera. Yo utilizo un interlineal. Ah, bueno, es mejor, de hecho. Sí, creo que sí. Marcos 15:40 me dijiste. Ahí se menciona justamente los que se llaman los hermanos de Jesús. En el versículo anterior, aquí se menciona quién es su madre, que no dicen María, esposa de José, sino dicen María, esposa de Cleofás. Si lo lees, lo puedes ver en ese momento. Jacobo y José dice ahí. Ajá. Que se habían mencionado previamente, ¿verdad? Como hermanos de Jesús. Pero, o sea, tu idea está fundamentada en que nadie más se llamaba así en ninguna parte. O sea, en todo ese territorio... Son los mismos. Ellos, o sea, si lees el contexto, no son otros diferentes. Se refieren a los mismos. O sea, se llaman igual. Llamarse igual. Por ejemplo, tú te llamas Jesús.
Pero no eres Jesús de Nazaret, no eres, o sea, te llamas igual. Yo tenía un primo que se llamaba Jesús también. Hay muchos Jesús. Jesús Adrián Romero, por ejemplo, que bueno, es un apóstata igual ese tío. Lástima que se llama Jesús, pero muchas personas se llaman Jesús. Muchas personas se llamaban Jacob o Jacobo o Santiago. Mucha gente se llamaba José. O sea, como que Se no es mencionaba un... como discípulos de Cristo y como los que lo seguían, porque estás mencionando justo la persona que está siguiendo a Cristo, o sea, los cercanos a él. Ok, mi hermanito. Entonces Pero me estás diciendo que acá el tema con los hermanos de Jesús es que ya encontraste a dos y que por eso no son hermanos. ¿Qué son entonces? ¿Son primos? no, porque tú estás bautizado, ¿verdad? Igual que yo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sí. Entonces, ¿somos hermanos en Cristo o no? Sí. Mi madre es tu madre o tu madre es mi madre No. y podemos llamarnos hermanos. Es una opción, sí. Entonces, hermano no significa siempre en el lenguaje bíblico de la misma madre o del mismo padre. La palabra es adelphoi, ¿no? Bueno, yo estoy hablando de la palabra hermano. Si tú en el griego identificas que es la misma, ya tendrás más, obviamente la interlineal tendrá más claridad. Yo no tengo ahora mismo una interlínea para mirarlo, pero puedes revisarlo en la interlineal a ver si es la misma palabra. Ok. La palabra adelphoi se puede significar solamente dos cosas en griego. Dos. Hermano de fe o hermano de sangre. Tendrías tú que comprobarme que eran hermanos de fe y no hermanos de sangre. Sobre el mismo texto. Estamos en O sea, Mateo 13:55 y Marcos 15, ¿qué? 15, ¿qué era, mi hermano? 15:40. 15:40. Entonces, si tenemos estas dos opciones, que hay un buen argumento o un mejor argumento para ese tema de Adelfos, que lo puedo igual refutar fácilmente, pero tendrías que demostrarme que eran hermanos de la fe por el mismo texto. ¿Cómo O me sea, los compruebas? apóstoles y discípulos de Cristo no eran hermanos en la fe de él. Sí, pero tendrías que comprobarme que estos dos, Jacobo y José, que me citaste de Marcos 13:40, son discípulos de Jesús, hermanos en la fe, y que no eran hermanos de sangre, por ejemplo. Claro, pero tenemos estas dos posibilidades. Dos. O sea, si aceptas la... Bueno, hay otra posibilidad, porque Lot, por ejemplo, Lot era, me parece, bueno, en el Antiguo Testamento se llaman a sobrinos y primos, también se les atribuye el término hermano. Entonces, los judíos no solo llamaban hermanos por la fe o por ser hermanos carnales, sino también a familiares cercanos se les llamaba hermanos. Pero bueno, si quieres luego entramos ahí, pero ahora vamos a ir justo a demostrar lo que tú me has solicitado ahora mismo, que es que te demuestre que eran hermanos en la fe. Ok. A ver si puedo aquí en un momento, si me das Perdóname porque tengo que buscar exactamente para poder Sí, sí, claro. No hay ningún argumentarlo problema. bien. Búscalo. Búscalo. Por ahí se le congela un poco la imagen cuando Bueno, cuando él aquí... se sale, pero igual. Sí, sí, dime, mi No, hermanito. no me salí ahora. Lo que pasa es que la cobertura aquí es un poquito complicada, porque no tengo wifi, tengo solo los datos del teléfono. Te comprendo. Te comprendo. Ojalá que funcione. Primero Dios A funcione. ver, 40, estábamos aquí, ¿no? Lo que habíamos leído era... A ver, vamos a leerlo para entrar en contexto de nuevo. Había el 15:40 de Marcos, estamos. Había también unas mujeres mirando desde lejos, entre ellas María Magdalena, o sea, una seguidora de Jesús, María, la madre de Santiago el menor y de José y de Salomé, otra mujer que seguía a Jesús, que le seguían y le servían cuando estaba en Galilea. O sea, la madre ya de por sí de José y Santiago seguía a Jesús y le servía. Sí. Entonces se entiende que los hijos
puede decir que no, pero se entiende que los hijos profesan la misma fe que los padres normalmente. Y le servían cuando estaban, y además, si son los mismos, estaban obviamente siguiéndole, sino porque estaban allí con él. Y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. A ver si pone aquí algo más evidente que pueda evidenciar justo este hecho. Diga que estaba frente a él, sepulcro. Ahora vámonos a Mateo 13:55, si no recuerdo mal. A ver si podemos evidenciar que justamente le estaban siguiendo al igual que su madre, porque eso es importante. Mateo 13 era 55. Pues esta Biblia me vuelve loco porque es muy finita las hojas y es muy pequeña la letra. 13:55. Entonces ya tenemos que la madre de ellos lo seguía y lo servía. Era seguidora de Jesús. Tenemos que comprobar que los hijos también, y por tanto podían ser llamados hermanos en la fe. 13:55. Perdona por tardarme tanto, es que como no tengo un marca página o así, tengo que buscarlo manual. No tengo problema. No tengo ningún problema. Lo que necesito es darte chance de que lo busques bien porque necesito tu mejor argumento. Yo no te voy a presionar. Busca tu mejor argumento. Yo no tengo problema. Bueno, Las personas acá tampoco. igualmente en otra ocasión, si quieres, puedo marcarlo todo bien para que podamos hablar bien mejor el tema, porque ha sido un poco improvisado y me he hecho los apuntes justo en el teléfono. No, claro, no sabía que al salir, si me salgo, se corta. Pero bueno, está bien, no pasa nada. Yo te espero. 13:55. Espera. Está el 55, tiene que estar por aquí cerca ya. Aquí en la otra página debe estar. El 55. ¿Qué estás buscando? Si te puedo ayudar, también lo voy a hacer. ¿Qué estás buscando? Estoy volviendo de nuevo a Mateo 13:55 para ver si se puede evidenciar que estaban siguiendo a Jesús efectivamente. Ah, ok, perfecto. Perfecto, me encanta. Es una buena premisa. Si los hermanos de Jesús lo estaban siguiendo, entonces eran posiblemente y más factiblemente hermanos de fe y no hermanos de sangre. Pero si no lo estaban siguiendo, entonces eran hermanos de sangre y no de fe. ¿Quedamos así? No, hombre, eso no lo dice el texto tampoco. Bueno. Sus hermanos de sangre, es que sus hermanos de sangre también podían seguirlo. O sea, si fueran hermanos de sangre, también podían seguirlo. No, por eso digo que no tiene mucho sentido. O sea, sí podían, pero eso no implica que lo hicieran. Claro. Entonces, si nos vamos a entrar en el contexto de Mateo de nuevo. Decía, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? Ya bueno, yo te he dado Marcos 15:14, que a varios de ahí, con el mismo nombre, los identifica como hijos de María de Cleofás, que es otra María. Pero si no te es suficiente, a ver si soy capaz de aquí encontrar algún versículo cercano a este que evidencie que lo estaban siguiendo. Puede ser cercano, puede ser otro evangelio. Recuérdate que son sinópticos en este caso, a excepción de Lucas, de Juan. Claro, pero como te di Marcos y me has contraargumentado diciéndome que no se sabe si son los mismos, quisiera hacerlo dentro del mismo contexto para que se entienda que estoy hablando de las mismas... Uy, se me va a internet, creo. De que estoy hablando de las mismas personas. Bueno, búscalo. Al final de cuentas, el contexto de ¿estás en Marcos o en Mateo? No, ahora mismo estoy en Mateo. En Mateo. Bueno, dice... literalmente también habían algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José y Salomé.
Tú dijiste que los hijos tenían la misma fe de la madre, lo cual no siempre es así, pero en tal caso podría ser. Los judíos sí, ¿eh? Entendiendo que María Magdalena y María la madre de Jacobo eran discípulas de Jesús, podemos comprender que sí, estos eran discípulos de él, sí. Es que los judíos, es que por eso, no sé si has tenido oportunidad de hablar con algún judío, pero los judíos, y en el siglo I, históricamente un judío te lo puede decir, los judíos normalmente, toda la familia profesa la misma fe, normalmente. O sea, no es como que los padres profesen una y los hijos profesen otra diferente. Eso es muy raro, eso no es tan de la cultura judía, es más de la cultura nuestra occidental. Ok. Y eso que acabas de decir, te digo, hace pedazo la perpetua virginidad de María. Yo ya lo había pensado y lo tengo claro, sí. La fe no tiene nada que ver con la virginidad. O sea, ¿qué tiene que ver que los hijos tengan la misma fe que los padres? Si María y sus hijos o los hermanos del Señor no creían en él, definitivamente eso quita toda posibilidad de la perpetua virginidad de María, porque sí tenía entonces Jesús hermanos de sangre. Porque María... Al revés. Quita toda posibilidad de que fueran hermanos carnales, porque seguirían entonces la fe de su madre. ¿María no creía en Jesús? Claro que creía en Jesús, María. No. ¿Cómo que no? Si lo parió él. La parió ella. Claro que lo parió. ¿Pero no te has dado cuenta que María no creía en Jesús? ¿Cómo no va a creer en Jesús? Bueno, investígalo y te darás cuenta que María, al principio, no creía en Jesús. ¿En qué versículo dice María no creía en Jesús? Te lo... Yo pensé... Mi hermana, cuando suban, apaguen sus microfonitos, por favor. Para que tampoco los interrumpan a ustedes. Por eso te pido que me comprobes que estos hermanos del Señor son hermanos de fe y no de sangre, según Marcos 15:40. Dice, y también algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María madre de José, el menor, y de José y Salomé, dice. Estos sí creían en él, muy seguramente. Pero los 4 que se mencionaron al principio, no. Bueno, no está diciendo si creían o no. En Marcos está diciendo que ella es la madre de ellos. Pero claro, o sea, los hijos normalmente creen en lo que cree su madre. Pero si son discípulos, obviamente tienen que creer en él. Estoy de acuerdo contigo. Dame un segundo, Torah Emet, porque es que no quiero interrumpir el raciocinio ni la lógica del hermano. Yo sé que tenés textos, yo lo sé. Pero no puedo acabar, no puedo decirle algo que no me ha preguntado, que no me ha insinuado. Solo estoy dejando que él piense, porque él se ve que escudriña. Tenemos que comprender que no se trata solo de refutar, se trata de ayudar a las personas. Entonces yo estoy poniendo cosas en su mente. Bueno, no sé si eso soy yo mal, pero estoy poniendo cosas en su mente para que él las analice. Me tiene que comprobar que estos 4 hermanos del Señor son hermanos de fe, para quitar toda posibilidad que lo sean de sangre. Aunque si fuesen de sangre podían creer o no en él, yo entiendo, pero al final tendríamos un parámetro, por lo menos más absoluto. Me tienes que comprobar eso, Jesús. Me tienes que comprobar que los 4 hermanos de Jesús, los adelfoi de Jesús, son hermanos de fe, para eliminar la posibilidad que lo sean de sangre, por lo menos semánticamente. Tienes la Biblia interlineal, ¿verdad? Sí, la tengo. ¿Qué necesitas? O sea, podemos ver si en otros versículos se usa la misma palabra para referirse a hermanos, o sea, como hermanos, por ejemplo, a familiares cercanos o primos, ¿verdad? Podríamos comprobarlo con tu interlineal. No, la palabra primos, la palabra familiares, en griego son otras.
Y la palabra adelphos o adelphois se utiliza solo para hermanos de fe y hermanos de sangre, no más. Claro, pero es que el griego adoptó luego palabras del arameo realmente, o sea, de la cultura judía, o sea, no, o sea, el griego intenta adaptar eso, pero realmente Jesús habla prácticamente en arameo. ¿Qué palabra de arameo se utiliza para decir hermanos a nivel general, familiares, hermanos de fe, hermanos de sangre, hermanos, amigos, lo que sea? ¿Qué palabra Pues sería? es lo que estoy intentando descubrir. Seguramente, si se tradujo al griego, para que se diera a entender lo mismo, imagino que se debió traducir con la misma palabra o una muy similar, para que se entienda que es lo mismo, o sea, que primos también se le dice, o sobrino, se le dice, puede decir hermanos también, porque si nos vamos a versículos aquí antiguos, espera, a lo mejor se me corta un segundito, simplemente voy a ver el versículo. Vas a verificarlo, yo entiendo. Podés subir, mi querido pastor universal. Te prometo que te voy a dar tiempo. Hermanito, yo quiero hacerle una pregunta. Deme chance que vamos a terminar, mi hermanita. Tenga paciencia. Ok. Mientras que él está buscando, sí hágala. Cuando vuelva, Sí, no, a ver a qué hora usted tiene el próximo live para que me explique qué diferencia hay entre Yeshua y Jesús. es fácil. Entre la persona ninguna diferencia. El nombre no es una traducción de Yeshua. Jesús no es una traducción. No se traduce. Primero, los nombres propios no se traducen y cuando se traducen se deben de traducir correctamente. La palabra Yeshua significa salvación, traducido. Jesús no es una traducción. Es lo que se llama una castellanización. En griego se dice Jesús, pero a Jesucristo, a Jesús o Yeshua, no le pusieron Jesús. Le pusieron Yeshua. Es la única diferencia, mi hermana. Ok. O sea, la persona es la misma, pues. La persona es la misma. Eso es lo que quería saber. Algunas personas piensan que es una traducción, no lo es. Yo pensé que era una traducción, que Yeshua era, por ejemplo, Jesús en inglés, algo así. En inglés es Jesús, casi igual que en el griego. Pero no es traducción, por lo tanto, bueno, o sea, tampoco es pecado que usted diga Jesús, él entiende. ¿Desde cuándo un padre no entiende a su niño pequeño que no sabe hablar bien y que le dice, en vez de decirle su nombre, le dice otra cosa, ¿no? O sea, no hay ningún problema. No, no es un problema para relacionarse con Dios, ni para orar a Dios, no. Solamente que realmente no es una traducción. Mientras que tengamos claro eso, yo no veo ningún problema, pero cuando ya lo sabemos, ya nos cuesta más decir Jesús, ayúdame, entonces, o Jesús. Ajá, entonces para resumir, si uno dice Yeshua, ¿se está refiriendo a quién? Al hijo de Miriam, al Mesías, al que murió en la cruz y resucitó. Cuando dice Jesús también se refiere a él, pues, porque usted está pensando en él, en el Mesías. Ah, bueno. Pero no se llamó jamás Jesús. ¿Me permites aportarle a la pregunta de Ana? Solo quiero, dame un segundo nada más. Mi hermanito Jesús, ¿estás por ahí, mi hermano? ¿Vas a volver o...? Sigue pausado todavía. Está pausado Jesús ahí, ¿no? Sí, estoy aquí, ahí estoy está, aquí, perdón. ahí está. Es que a la vez que estaba buscando estaba... Dame estaba chance entonces, escuchando la Gerson, conversación. porque para no detener mucho el diálogo. Dime, Jesús. A ver, déjame entrar en contexto porque quiero entrar más en contexto de los versículos, no solo decir versículos que sueltos, ¿sabes? Las tiendas le dijeron... O sea, pero es posible lo que te he dicho. Si yo te digo un versículo que pone la misma palabra en griego, pero para referirse, porque tú has dicho que hay dos opciones, que es que sean hermanos carnales y hermanos de fe. Aceptas esas dos opciones. Pero si te demuestro que también puede referirse a hermanos con tu misma Biblia interlineal, a familiares cercanos como sobrinos o primos, ya ahí estamos abriendo más posibilidades. ¿Cómo lo puedes demostrar? Apoyándonos a ejemplos justamente que se le llama hermanos a primos
y a sobrinos, que se sabe que son sobrinos y primos. A O ver, primos. dime. A ver, déjame buscarte el versículo. Es que si busco la Biblia, mira, o sea, mira el tamaño de las letras de mi Biblia. O sea, como me Pero tira aquí, además qué a buscar texto es? sin ¿Qué verlo, texto es? Yo te lo busco. es lo que te voy a buscar, pero ¿Se fue otra vez? Sí, Gerson, dime. No, nada más que quería aportar que se llama transliteración o fonética cuando haces la transliteración justamente de Yeshua a Jesús. No se escribió Yeshua porque en griego no se puede escribir Yeshua, no tienen la sh, esa no la tienen. Entonces lo más que pudieron adaptarlo los escritores fue Jesús, ¿no? Y que en español probablemente deberíamos decir Jesús, ¿no? O sea, si hiciéramos decirlo como lo escribieron sería Jesús. O Yeshua, que también vale, está O escrito. Yeshua, sí, también Yeshua para no variar ahí. vale, si nos vamos a Génesis 13:8, o sea, de hecho, prefiero que lo busques en tu Biblia Hola interlineal a todos. para ver la palabra. En Génesis 13:8 está hablando, me parece, Lot de su sobrino, y lo que quería saber es si se usa la misma palabra. Porque se refiere- Génesis 13:8. Sí, Sí, dice, entonces Abraham dijo a Lot, no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ajá, y Lot era sobrino de Abraham. Y era Entonces, sobrino. claro, en la Biblia interlineal tuya que tienes, ¿cuál es la palabra cuando dice somos hermanos? ¿Qué palabra es la que es? La que tú Utiliza la tienes. palabra aj. O sea, es diferente. Utiliza la palabra aj, sí. Y en la otra era la palabra, ¿cómo me dijiste? En la otra que se utiliza como hermanos, el foi. Adelfoi. ¿Cómo era? O sea, son diferentes las palabras. Claro, porque una es griega y la otra es hebrea, sí. Pero Claro. para ayudarte, lo que me estás diciendo, Entonces lo que tenemos que saber es si la traducción al griego de esa palabra justo que estoy mencionando es la misma que estamos viendo en el griego. ok. Y si es la misma, entonces hay que traducirla conforme el hebreo. O sea, abre la posibilidad. Si es la misma, Ok. abre la posibilidad a familiares cercanos que también se le dicen hermanos en esa cultura judía. Pero tú tendrías que sobreponer ese criterio para todo, mi hermano. No solamente para este tema. Y ahí tenés un problema. ¿Por qué? Porque entonces, ¿por qué en el Nuevo Testamento se traduce la Virgen concebirá? O sea, no entiendo la cuestión a eso. ¿Cómo Sí. que? De hecho, en Isaías 7:14 dice la mujer joven concebirá o la muchacha, pero no te dice virgen. Porque ahí no aparece la palabra betulá, sino alma, que no significa virgen. Pero el Nuevo Testamento te traduce como virgen. Si querés aplicar el criterio para el tema de Ac y Adelfoi, entonces el Nuevo Testamento no puede decir virgen. De hecho, en la Septuaginta decía, en el Tanaj judío, en la Septuaginta dice virgen. Puede decir Pero virgen porque igualmente, está en griego. la palabra joven, igualmente, en el contexto, se entiende que es una persona virgen, porque las jóvenes en esa época, la mayoría eran vírgenes, que ahora sean un poco... No, ahora ninguna es virgen, hermano, olvídate. Por Eso eso. ni lo pensés. Pero en esa época... Eso ya yo ni creo se que pregunta, tocó- eso ya Claro. mejor olvidémoslo. O sea, eso jamás. ¿Usted es virgen? No, mejor mire cuál es su nombre y qué quiere. O sea, pasemos a otro tema porque eso ya no se puede hacer. Pero te estoy diciendo que tu criterio literalmente derrumba la virginidad de María en ese punto semántico, porque en el Nuevo Testamento dice virgen, lo cual el hebreo no dice. Y yo no te estoy diciendo que no sea virgen, pero en realidad en hebreo dice alma,
no Betulá. Y lo puedes buscar y lo puedes investigar. Entonces, si la palabra Ak debería de pasarse al Nuevo Testamento, también la palabra Alma debería de pasarse. Por lo tanto, María no distingue en este punto específico, cuando de hecho Lucas narra y dice, había una virgen, ¿no? Había una muchacha, podrá decir. Habría una joven. Sí era virgen, lo sé, pero el punto semántico es otro. Claro, pero entonces estás entendiendo que con joven se referían a virgen, porque al final es una virgen. Y con Aj puede ser también hermano, o primo, o pariente, lo que sea. Pero en griego, específicamente dice adelphoi, que no significa otra cosa más que hermano de sangre o hermano en la fe. No significa Claro, ni es siquiera que pariente. lo que pasa es que hay un problema de raíz que así nunca nos vamos a entender. Y es que la Biblia, todos, absolutamente todos, y ese es el problema, que si no se cree eso, a él no nos vamos a entender nunca. La Biblia se nos transmite a nosotros que no la hemos hecho, ni hemos cerrado el canon, ni hemos hecho nada, se nos ha dado ya hecha por la Iglesia Católica, por la fe oral y la tradición que ya tenían, porque la Biblia no existió como Biblia cerrada con el canon y con los libros recopilados hasta más o menos el siglo 3 o 4, si no me equivoco, y había fe desde el siglo I. Por tanto, lo que a nosotros nos llega, y ya ahí entra la fe, ¿en dónde? ¿En la Biblia solamente? No, sino en quien nos la entrega, que es la Iglesia Católica en este caso. Entonces, claro, si tú no crees en la Iglesia Católica, aunque yo te pueda decir cualquier cosa, realmente nunca vamos a llegar a un punto, porque yo creo en la Biblia por la Iglesia, y tú crees en la Biblia por la Biblia, me imagino. Por supuesto, pero bueno, casi todo lo que dijiste es mentira. Yo estoy a punto de terminar un libro que se llama El Canon 27, hablando de los 27 libros del Nuevo Testamento, y te puedo afirmar que la Iglesia Católica no nos entrega ese canon, por lo menos en la forma en que tú piensas. Ahora, lo otro es que la Iglesia Católica, en tal caso, reconoce un canon en el que también está la palabra adelphoi en griego, y por lo tanto, pasarle la carga a la prueba a la Iglesia Católica no es mi problema. Son ellos lo que reconocen así, y tú también deberías de reconocerlo de esa manera. Entonces, o sea, para entenderte, como me ha dicho que, o sea, es que tampoco entiendo cuál es la fe que profesas, o sea, ¿eres evangélico de alguna denominación? No sé exactamente qué fe profesas para poder entenderlo tampoco. Yo soy no denominacional del pueblo de Dios, Apocalipsis 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y retienen la fe en el Mesías. El Mesías es Dios. De hecho, yo también escribí un libro que se llama El Dios Tripersonal. En ese sentido tenemos en común varias cosas y otras que no. Pero, pues pasarle la carga a la prueba a la Iglesia Católica, que reconoce a adelphoi y listo, porque adelphoi no significa hermanos, primos y parientes y amantes y exnovios, y no, significa simplemente dos cosas: hermanos en fe y hermanos en la sangre, punto. Es la Iglesia Católica la que reconoce eso. Tenés que someterte a ellos. Ahora, si la Iglesia Católica en algún momento dijo, no, el Nuevo Testamento tiene que estar en hebreo, ahí sería otro tema. Pero no es así. Ellos tienen latín y griego. Latín y griego en ese canon, sí. Entonces, o sea, para entender, entonces eres evangélico no denominacional. Dejémoslo ahí, sí. Vale, o sea, es que muchos dicen que, o sea, no quieren decirlo. Yo digo soy católico, estoy orgulloso de ello, no entiendo por qué no se quiere decir. Yo te dije que soy del pueblo de Dios de Apocalipsis, aludiendo a que no soy realmente de denominaciones protestantes o evangélicas, porque para mí realmente ellos tienen un enorme problema de comprensión también. Algunos y otros ya están aprendiendo, pero mis estudios son profesionales, son académicos, y bueno, me salgo de ese círculo realmente. Yo mismo me salgo. Y otros que me echaron también. Pues, pero... Te congregas en una iglesia. Iglesia Yeshua se llama. Vale, ¿esa iglesia de qué denominación es? ¿Es no denominacional? De ninguna, del pueblo de Dios. Realmente nos fundamentamos en cumplir los mandamientos de Dios, porque los que están en la gracia cumplen los mandamientos de Dios. Los que aman a Jesús, como dice él, si me amáis, guardad mis mandamientos, y listo. Eso es todo lo que tenemos, pero no tenemos denominación, porque no tenemos ninguna filiación, pues sin ninguna denominación, valga la redundancia,
No hay un bautismo, no que somos los del camino, no que somos los mesiánicos, no que somos nada, absolutamente nada. Aquí los frutos son los que importa, por lo menos a nosotros. ¿Y cuándo, para entender, porque no, o sea, no conozco esa iglesia, cuándo surge esa iglesia evangélica no denominacional? De ¿A quién la título, de funda? título tendrá como, creo que tiene como 60 o 70 años, más o menos. De título, sí. ¿Y quién persona la funda en este caso? Bueno, nadie, porque la iglesia de Cristo no se funda. La iglesia No, de hombre, Cristo es una yo congregación de digo donde te personas. congregas. Pero yo digo donde tú te congregas, o sea, esa iglesia que me has dicho el nombre, o sea, la fundan hace 70 años, dice, ¿no? O sea, ¿quién la funda? ¿Qué persona la funda? ¿A qué te referís con fundar? Hombre, fundar, tú vas a un sitio, te congregas en un lugar físico con más personas que siguen una doctrina en común ahí. Entonces, realmente se ha debido fundar, porque tú no te pones en medio de la calle. O sea, vas a una iglesia. Sí, solo dame un segundito nada más, querido. Jaime, ¿cómo estás? Solo quiero preguntarte algo. Dime. Sí, ¿sos homosexual? Sí. Ok. Bien, fuera. Me Contame. ha chocado esa pregunta, de repente no. Me ha chocado, digo. Es que veo la foto y tiene a dos hombres besándose, yo no lo había visto. Y que lo adoctrine otro, que le enseñe otro, yo no pierdo mi tiempo con esa gente. En fin, ¿a qué le llamas fundar? Fundar, porque me estás diciendo que donde yo me congrego, y te dije, si es por título, o sea, esta iglesia en título, lo que se pone en la puerta, Iglesia de Yeshua, tiene como 70 años, más o menos. Claro. Sí. Entonces, ¿pero quién? O sea, ¿quién la funda hace 70 años? Lo que La funda Cristo, la funda Cristo. Hace 70 años. No, Cristo funda su iglesia hace 5.000 años o más. Fue sacrificado antes de la fundación del mundo. ¿Cómo hace 5.000 años? Si la funda en Mateo 16, 18. Hace 2.000 años. Si quieren nos concentramos en un solo tema porque sí hay varios temas acá. Si querés, Lleva razón. si querés, porque ya ves que el tema de los hermanos de Jesús nos ha llevado 1 hora. De hecho, Lleva pido razón. disculpas a los demás que están esperando, les pido paciencia, pero Estamos esperando. muy bien. Lleva razón. Mil disculpas por eso. Ya vamos a pasar allá. El hermanito es, mira hermano, de hecho te voy a seguir. Me caíste muy bien, sos de lo mejor. Y A mí te, me y caíste te muy digo bien que, también, ¿eh? y te digo que si quieres, podemos dejar la conversación hasta aquí para que vayas a investigar, porque si te das cuenta, tus argumentos están todavía, bueno, yo soy muy directo, están muy flojos, pero es con todo respeto, ¿no? O sea, no, yo creo que todo tiene un nombre, están muy flojos y debes de Es que investigarlos como tengo mejor, las ¿no? notas, como tengo las notas en el teléfono, es lo que te digo. O sea, yo cuando estaba en el live me he apuntado, digamos, todas las cosas en el teléfono y lo he organizado ahí. Pasa que no tenía en cuenta que si, como se me ponía la pantallita en pequeña, digo, a lo mejor puedo organizarlo así, se lo digo así. Pero me ha pillado de imprevisto el que no se pueda hacer así. Entonces, es por eso que se me está complicando un poquito. Oye, mi hermano, ¿y tú Pero te la animas iglesia a...? católica se hizo en el tiempo de los romanos. Mi hermanita, No dame un existía. segundo, mi hermanita. Dame un segundito. Ya voy a terminar. Mi hermano Jesús, ¿tú te animarías a hacer un programa los dos de un diálogo como este, solo los dos, en donde tú traigas computadora, notas todo y lo dialogamos y le ponemos fecha? Va a ser un diálogo, no debate. Y traes Sí, todo pero- lo que tienes y vienes preparado y yo ahorita no me mofo de haberlo refutado porque él no tiene sus apuntes. Entonces no pasó nada, simplemente no tiene sus apuntes. Yo sí tengo la computadora, yo sí tengo mis apuntes y bueno, obviamente hay una ventaja ahí, pero no es ventaja intelectual, es una ventaja en la que pues bueno, él no se va a saber todos los textos bíblicos, no se va a saber todas las palabras hebreas o griegas, no. Entonces, ¿qué te parece si quedamos en un diálogo para qué día? Tú me decís, lo hacemos así como ahorita. Y bueno, traes todo y listo. ¿Qué te parece? Pero ¿te refieres a un live en el que los dos dialoguemos sobre el mismo tema de María, pero ya más, digamos, más organizado y tal? Claro. Vale, sí, me parece bien. Nítido. Me parece genial.
Si me puedes escribir por interno y quedamos para qué día y a qué hora, listo, lo podemos hacer a esta hora para que no te quede muy tarde en España. Porque acá son las 2 de la tarde, allá qué horas son, como las de ya serán las 10, 11, 12 de la noche, por ahí. Sí, 10 y 33 de la noche. Bueno, mi hermano Jesús, si quieres, para no abusar, o sea, realmente tienes que venir preparado y lo estás, pero los apuntes no los puedes estar revisando así porque te congelas. Dale, claro. Escríbeme, mi hermanito, escríbeme, yo te respondo inmediato, te mando mi número o apúntelo. A ver, lo voy a pasar acá en el chat. Le tomas una capturita de pantalla, me escribes. Vale, de acuerdo. Y si alguien más quiere escribir, escriba, pero bueno, cuidado ahí que soy muy delicado. Ahí te va. Ahí te va. Pueden escribir, pero sí, cuidadito. Hay personas que escriben para insultar, algunas damas para mandar fotitas y cosas. No me lo hagan porque las bloqueo inmediato. Bueno, Me han pues, mandado a mí de me todo. parece De genial todo. y me gustó hablar contigo. O sea, creo que podemos dialogar de forma respetuosa y con argumentos y contraargumentos de una forma bastante buena, lo cual es complicado cuando dos personas no profesan la misma fe, pero es bueno tener estos diálogos y demás. Perfecto. No sé si apuntaste el número o le sacaste de captura. Está aquí, ¿no? Sí, Sí, lo sí voy a está. copiar. Sí está, sí está. Lo tengo aquí. Ajá. Está- Solo para que nos pongamos de acuerdo de una forma más. De acuerdo, sería tema igual, hijos de María, ¿verdad? Para Sí. organizar bien el... Vale, de acuerdo. Hijos de María. Vale, ese es el tema. Entonces voy a organizarlo bien. Lo voy a organizar, no tengo computadora, pero lo puedo organizar en un papel, en una hoja de papel, ¿sabes? Para buscarlo más rápido. Pero Mi hermanito Jesús, Dios te bendiga mucho. Te veo pronto, si Dios lo permite. Saludos a España y nos vemos mediante la misericordia de Dios. Nos dé oportunidad, ¿te parece? Sí, igualmente, amigo. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto.